Cuando caían aquellas 10 plagas, donde Dios hizo separación entre los santos y los impíos, asimismo nosotros tenemos que confiar hoy que en Venezuela Dios está haciendo y seguirá haciendo en el futuro separación entre los santos y los impíos, entre la iglesia y el mundo, entre el que cree y el que no cree. Por tanto, yo he titulado este mensaje de hoy, Venezuela se levantará. Amén. Ese es el título del mensaje para hoy. Dios ha estado tratando, no voy a decir conmigo, Dios ha estado tratando con la iglesia desde hace ya muchos años acerca de estos tiempos. Porque lo que a nosotros nos va a sostener en el tiempo de la aflicción no son nuestras finanzas, no son las emociones, no es la economía, no son nuestros familiares que nos puedan mandar remesas desde el exterior. Lo que nos va a sostener en el tiempo difícil es la palabra de Jehová. Santo. Estos son días en Venezuela donde realmente entendemos y donde realmente comenzamos a vivir personalmente de manera experimental y, por decirlo así, empírica. Directamente nosotros comenzamos a vivir aquellas palabras que Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La iglesia debe vivir en estos tiempos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y Jesús no se refería a que dejemos de comer o más nunca comamos, sino que leamos la palabra día y noche, que sí debemos leer la palabra día y noche y alimentarnos de ella, sino que Jesús estaba refiriendo más que todo a que en el tiempo difícil, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad, es la fe, es el creer en la palabra de Dios lo que nos va a dar el paso a la salida y a la victoria que Dios nos ha prometido. Esta situación va a tener su salida. Esta situación difícil que nosotros vivimos hoy tiene su fecha de caducidad o tiene su fecha de terminación. Bien, van a ser una nueva Venezuela. Esto no son solamente palabras emocionalistas o palabras para aumentar el ánimo o crear falsas expectativas o falsas esperanzas, sino que son palabras reales de nuestro Señor, que este proceso va a llegar a su fin y nacerá una nueva Venezuela que será mucho más fructífera que la Venezuela anterior a este sistema, que la Venezuela anterior al siglo XXI. Entonces, Dios habiendo dado tales promesas, es necesario que nosotros como iglesia entendamos cómo confiar en ellas plenamente, aún en medio de las dificultades. Porque si es verdad que vienen días de gloria para Venezuela, aunque es verdad que Venezuela se va a levantar, antes no es menos cierto que este periodo de tribulación y que muy probablemente va a empeorar, debemos atravesarlo. Porque para que Dios nos saque a lugares de abundante pasto, primero nos va a acompañar por el valle de sombra y de muerte. Dios no nos va a bendecir y nos va a premiar si antes la iglesia no es probada. Así como el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, fue probado durante 40 años en el desierto, la iglesia en Venezuela también viene siendo probada, está siendo probada, y aunque la prueba está a un paso de su final, ese paso final o ese último paso va a ser difícil.
Y es necesario que la iglesia se prepare en fe, que la iglesia se prepare creyendo las promesas del Señor, porque solamente por esta palabra la iglesia podrá vivir y acceder a esa tierra prometida que Dios ha ofrecido a aquellos que le aman y a aquellos que se atrevan a creer en su nombre y en su palabra. Ahora bien, el enemigo sabe que el temor paraliza a la gente. El enemigo, a lo largo de toda la historia, desde que el hombre fue colocado en el Edén hasta hoy, el enemigo trabaja infundiendo terror en el hombre, infundiendo temor. El miedo es un instrumento muy útil en manos del enemigo para paralizar al pueblo de Dios. Por eso es que Dios siempre nos dice a lo largo de su palabra: no temas, no temas. Casi siempre cuando Dios llama a alguien a una misión, Él dice y exige: no temas, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, esfuérzate y sé valiente. Siempre estas palabras están en boca del Señor, porque sabe que la primera arma o el primer obstáculo que el enemigo va a poner en nuestro camino es el temor. ¿Y cuándo viene el temor? Porque justamente la iglesia en Venezuela se encuentra en una encrucijada donde el temor lo tenemos enfrente. Porque todo lo que estamos viviendo son situaciones inéditas, nunca antes acontecidas en territorio nacional. Sin embargo, Dios nos dice hoy: no temas, esfuérzate y sé valiente. Bien, come de mi palabra. No te esperances en la economía, no te esperances en políticos, no te esperances en familiares ni en ningún aspecto de lo terrenal, sino amparémonos en la mano poderosa del Señor, quien nos guarda de día y de noche y no se adormece nunca ante el cuidado de los embates que el enemigo planifica y emplea contra su pueblo. Abramos entonces nuestras Biblias en el Salmo 73, porque es necesario que entendamos algunos principios del cielo para que podamos avanzar victoriosamente en medio de la prueba. Es necesario que entendamos que la realidad que impera en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, no está determinada por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que Dios ha dicho. ¿Qué es la fe? Bien, Hebreos 11:1. Pero más sencillamente hablándolo, la fe es creer en todo lo que Dios ha dicho. Amén. Creer todo lo que Dios ha dicho. Si Dios ha hablado, esa palabra debe hacerse vida en nosotros, y por esa palabra nosotros nos aferramos a ella y avanzamos en victoria. Si nos soltamos de las promesas de Dios, quedamos como un barco a la deriva. Son las promesas del Señor las que nos van a mantener firmes en el día de la angustia. Y es por eso que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque esa promesa salida de la boca de Jehová es la que nos va a mantener firmes, sin menguar ni a izquierda ni a derecha, sino que nos va a llevar derecho al blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios. Salmo 77 fue escrito por un salmista llamado Asaf. Aparentemente, este salmista Asaf se encontraba atribulado en Babilonia en los días del cautiverio de Nabucodonosor, y él, por inspiración de Dios, recita y redacta este salmo, donde él expresa que aunque veamos a los malignos prosperar, aunque veamos a los impíos salir bien, prosperar
y tener victoria en todas las cosas, aunque pareciera que los justos somos vituperados y tropezamos de paso en paso, en cambio los impíos prosperan, el salmista, por inspiración de Dios, nos da la respuesta de esta situación y es parte de lo que nosotros podemos ver en nuestro país. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón, para con los limpios de corazón, perdón. En cuanto a mí, Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista Asaf está confesando algo que en su alma estaba presentando un conflicto. Él expresa que la prosperidad de los impíos le estaba produciendo envidia a tal punto que casi resbalan sus pies. O en otras palabras, casi se aparta del camino de la verdad, casi se aparta de los principios y del servicio a Dios para seguir el camino de los impíos. Por eso expresa él, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque estos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Pareciera que ellos mueren felices, pareciera que ellos llegan a la ancianidad después de haberse burlado de Dios, pareciera que escaparan felices, pareciera que vivieran una vida plena, próspera, llena de felicidad, y después mueren a lo largo de su vida después de haber experimentado cualquier clase de males. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, pareciera que viviéramos de mal en peor, pareciera que no pudiéramos escapar de las aflicciones, y sin embargo muchos mueren a temprana edad. ¿Y será esto entonces una retribución justa del Señor? Esto es lo que está en la mente del salmista Asaf. Una aparente injusticia en la vida del hombre, donde los impíos prosperan y donde los justos son afligidos de paso en paso hasta su muerte. Él dice de los impíos: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Todo cuanto les viene a su corazón lo emprenden y lo logran con creces, dice el salmista. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca aún contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice más adelante: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay acaso, será que hay conocimiento en el Altísimo? Porque pareciera a veces que Dios es ciego ante las maldades de los impíos. Pareciera a veces que Dios es indiferente ante la maldad de los soberbios, pero es rápido para juzgar el pecado de su pueblo. Ese es el conflicto que está presentando Asaf en este momento. Sin embargo, miren cómo Dios le responde al salmista. El verso 17, más adelante, dice él: hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, hasta que entrando en oración, en ayuno, en humillación ante el trono de Dios, bien, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No podemos nosotros comprender las aflicciones que rigen nuestra vida, no podemos nosotros comprender
el mundo espiritual y la realidad espiritual por la que atraviesa Venezuela, si no entramos al santuario de Dios en ayuno, en oración y en ruego, atendiendo la voz de los profetas, para poder comprender cuál es el propósito, la voluntad y el método que Dios está llevando a cabo en Venezuela. Amén. No podremos nunca entender qué es lo que ocurre en Venezuela, ni más aún qué es lo que ocurre en nuestra vida y en nuestra casa, si no entramos al secreto de nuestra habitación para conocer a Dios y recibir de Él el entendimiento y la comprensión de todas las cosas. Comprendí entonces el fin de ellos. ¿Quiénes ellos? Los impíos. Fue hasta que Asaf entró en oración e intimidad con Dios cuando él comprendió el fin de los impíos. Ciertamente, dice Asaf, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Esto es todo el proceso que Dios hizo que Asaf entendiera que él lleva a cabo con los impíos. Ellos están muy felices devorando y mandando a devorar. Ellos están muy felices haciendo y deshaciendo, hasta el día en que Dios pareciera que despertó de un sueño profundo y de repente los asola. De repente envía asolamiento sobre ellos. De repente los pone en deslizaderos y los llena de terror. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Asaf, ¿por qué? Porque tan torpe era yo que no entendía. Asaf dice que él era como una bestia delante de Dios y con todo Dios siempre estuvo con él. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros que Dios no nos escucha? Que los impíos prosperan. Y que por más que oramos y nos afanamos y nos humillamos delante del Señor no pasa nada. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros. Amén. Dios siempre está con su pueblo. Con todo, yo siempre estuve contigo. Qué consuelo y qué enseñanza la que recibió Asaf, que después de casi desviarse y apartarse del camino santo del Señor, Dios le revela a través de la intimidad que Él siempre ha estado con él. Pero es necesario que nosotros como pueblo de Dios seamos perfeccionados a través de ¿qué? De las aflicciones. Las aflicciones, aunque no nos guste a nadie, a mí tampoco, no quisiéramos nunca pasarlas. Quisiéramos siempre vivir en bonanza, en abundancia de salud, de alegría, de bendición, de prosperidad, viajando por el mundo, disfrutando en sanidad, con salud, siempre siendo felices. Dios siempre envía las aflicciones a nuestra vida para aprender a crecer espiritualmente y buscarlo en humillación y ruego. A mí particularmente me pasa, no sé quién se pueda identificar conmigo, a lo mejor muchos o a lo mejor pocos, pero a mí generalmente me pasa que cuando estoy muy bien, cuando busco al Señor no siento ese quebrantamiento tan profundo que siento cuando lo busco estando en aflicción. A mí me pasa. Y a veces estando muy bien quiero buscarlo como para romper la regla y humillarme y llorar y llorar y llorar y como que me costara. Pero estando en aflicción, qué rápido uno llora. Ay, sí. Wow, claro. Qué rápido uno llora. Y entonces allí entendemos que Dios, como nuestro creador y diseñador, sabe cómo o de qué forma nosotros podemos vivir humillados delante de Él.
Me has guiado según tu consejo, dice Asaf, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando nosotros recibimos la revelación del Señor, desechamos todo lo terrenal. Queremos vivir siempre delante de la presencia del Señor. Bien decía David antes de Asaf, es preferible, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque no hay nada más sabroso que estar en la presencia del Señor, donde podemos recibir de su sustancia y Él nos llena de paz, de gozo, de amor, de entendimiento, de inteligencia. En cambio, el impío está gozando de sus placeres terrenales y temporales. De manera que cuando nosotros vemos que los impíos prosperan, es una prosperidad efímera, es una prosperidad que aún cuando los acompaña hasta el día de su muerte, entendamos que esta vida física es pasajera, porque después de esta vida física vamos a la vida eterna. Amén. Donde el destino eterno depende de cuál ha sido o cuál fue nuestra actuación, nuestras decisiones y nuestras convicciones en esta vida terrenal y pasajera. La eternidad de nuestras almas depende de lo que hagamos, decidamos y en consecuencia actuemos a lo largo de estos escasos 60, 70, 80, 90 años de vida física. La eternidad completa depende de eso. Ahora bien, entendiendo estas cosas, entendiendo los conflictos de Asaf, veamos entonces un poco acerca de cómo Dios trae soluciones a nuestros problemas. En este caso me estoy refiriendo a los problemas de Venezuela, porque todos tenemos un problema en común y una aflicción en común. Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Cuál es la voluntad de Dios para Venezuela? ¿Será verdad que vienen días de gloria? Porque a medida que pasa el tiempo pareciera que las cosas fueran empeorando. Pero es necesario entonces que en el secreto del Señor entendamos que antes que disfrutemos, que lleguemos y disfrutemos de esos días de gloria, debamos pasar acompañados de Dios por el valle de sombra de muerte. Valle de sombra de muerte que nunca hemos vivido. Valle de sombra de muerte que nuestros padres nunca vivieron, pero que nosotros como generación con la cual Dios está trabajando para un propósito más alto, nos va a atravesar y nos va a llevar de la mano. Pero tengamos fe y confianza en el buen pastor, porque con su vara y su cayado nos va a infundir aliento. Con su vara nos guiará, con su voz, que es su palabra, nos orientará y nos enseñará, y con su cayado nos mantendrá dentro del camino. Aunque queramos salirnos como se quería efectivamente salir Asaf, su revelación y su palabra nos va siempre a enderezar, a corregir el rumbo para mantenernos firmes hacia la victoria venidera. Decía entonces Habacuc, capítulo 1, a partir del verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea violencia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Se parecerán los problemas de Habacuc a los problemas que enfrentamos hoy? ¿Será que la justicia sale derecha hoy? ¿Será que hay rectitud en las autoridades? ¿Será que
no hay destrucción y violencia delante de nosotros. Y pareciera que oramos y Dios no ha hecho nada, o hace poco. No vemos que hay unas elecciones justas rápidamente y esto cambia de una noche para otra, sino que Dios no siempre soluciona las cosas como nosotros lo deseamos. Dios no siempre soluciona las cosas como nosotros lo queremos, porque es necesario que Venezuela y consecuentemente el pueblo de Dios en Venezuela atraviesen el proceso de juicio que Él ha estado llevando a cabo en esta nación por 20 años. Los pecados de Venezuela llegaron al colmo y subieron a la presencia de Dios. Y ha sido necesario que Dios entonces juzgue a esta nación, porque aunque a nosotros nos está como pegando más el juicio ahorita del 2014 para acá, no es menos cierto que el juicio empezó en el 99, con los grandes empresarios, con la economía, con la sociedad, pero sobre todo desde el aspecto económico. Los terratenientes, los que tenían a lo largo de mucho tiempo imperios económicos acá en el país, hubo un juicio primero contra ellos, que nosotros no lo veíamos, pero que hoy ya que ha arreciado el juicio del Señor porque se acerca a su fin, lo estamos sintiendo, porque es necesario que Dios probara cada corazón de quienes moran en esta nación. Bien, es así. Entonces, respuesta del Señor. Habacuc esperaba que Dios deponga a los gobernantes de un día para otro y que de repente todas las cosas cambiaran en Israel, así como cambiaron de repente cuando murió el rey Acaz y se levantó el rey Ezequías, que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Asimismo esperaba Habacuc que ocurriera en el reino de Judá, que pereciera el rey Sedequías y se levantara un rey justo y las cosas continuaran como siempre. Pero Dios había determinado limpiar la tierra completamente, así como determinó limpiar a Venezuela completamente. Porque no solamente Venezuela está siendo limpiada en lo político, sino en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Dios está decapitando y mutilando los dioses falsos que por generaciones han regido y reinado en esta tierra. Dios progresivamente está deshaciendo la idolatría, porque con las aflicciones y las necesidades Él está obligando al venezolano a que se vuelva a Él, porque históricamente es así. A lo largo de toda la historia de Israel, su pueblo se volteó a Jehová, se humilló al Señor, al Dios verdadero, cuando vinieron aflicciones generales. Era allí cuando realmente el pueblo derribaba las imágenes de acera y las estatuas y las imágenes de Baal para volverse al Dios verdadero. Eso mismo está haciendo el Señor en Venezuela. Por eso vemos que el juicio es como profundo, por eso es que vemos que las cosas son como fuertes, y es porque Dios está renovando todo. Dios está limpiando esta tierra y la va a seguir limpiando por el tiempo breve que aún queda por delante. Amén. Respondió entonces el Señor a Habacuc, una respuesta que él no esperaba, ni por supuesto le agradó tampoco. Mirad entre las naciones, Habacuc, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se los cuente, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas
ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Quién levantó a los caldeos para ir a Judá y arrasar el reino completo? Dios. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó para limpiar el reino de Judá completo? Los caldeos, los babilonios. De la misma manera Dios está actuando hoy. Por la injusticia, la iniquidad, el pecado y la dureza de corazón, por cuanto han escuchado palabra de Jehová y no han querido atenderla, sino que se han volcado a sus dioses falsos, a la idolatría, y han hecho pecar a mucho pueblo de Dios que se han ido tras esos Baales. Dios ha levantado otros caldeos, los caldeos de hoy, Padre. y vendrán como huracán y se burlarán de los reyes, harán escarnio de los príncipes y sus caballos serán más rápidos que los leopardos. Lo que estamos viviendo hoy no es más que el juicio de Dios visto ya en el pasado, pero no deseado por nadie, por cuanto el juicio ese juicio arrastra detrás de sí muchas vidas. Pero es el método, y yo tengo aproximadamente 3 años hablando esto, no así en público porque nunca he tenido la oportunidad ni la ocasión, pero yo tengo aproximadamente 3 años hablando esto, porque siempre se ha pensado y se ha deseado, y es lo más deseable, que el cambio en Venezuela ocurra con unas elecciones de un día para otro y listo, todo cambió. Pero cuando el sistema se ha apoderado de todos los elementos de poder y autoridad en la nación, cuando en lo religioso se han enraizado en el gobierno, en la sociedad, en la cultura, dioses ajenos importados de otras naciones, Dios tiene que actuar de esta manera, porque los pecados de la nación han llegado al colmo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, llega un punto en que el pecado de una nación llega al colmo, a la presencia de Dios, y Él tiene que juzgar. Cuando Abraham fue instalado en Canaán por Dios, ya estando él en sus días finales, Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será forastera en esta tierra, y ellos serán llevados a Egipto y esclavizados y oprimidos por 400 años. Pero cuando el pecado de los cananeos llegue al colmo, yo los sacaré de Egipto y los traeré para que conquisten esta tierra. Dios sacó a Israel de Egipto en el tiempo perfecto, porque a la vez que Dios los procesaba en Egipto, el pecado de los cananeos, los que habitaban en la tierra prometida, iba aumentando y aumentando y aumentando. Y justamente en el tiempo, pasados los 400 años, en que Dios ya tenía que sacar a Israel de Egipto, el pecado de los cananeos coincidía en que llegaba al colmo. Y Dios utilizó entonces como juicio a los israelitas para sacar a espada de la tierra prometida a todos los cananeos,
los fereceos, los jebuseos, los amorreos y todos aquellos pueblos que nos relata el libro del Éxodo y Josué. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Dios está actuando porque el pecado de esta nación llegó al colmo. El pecado de esta nación llegó a un punto en que pasó la línea de no retorno y ha llegado al colmo del Señor. Y si Dios nos ha prometido una nueva Venezuela, es una Venezuela nueva, donde lo político, lo económico, lo social, lo cultural va a ser completamente restaurado. La iglesia de la nueva Venezuela es una iglesia nueva, una iglesia crecida en fe, porque a través de todo este proceso que estamos viviendo, escríbalo, mis hermanos, que no vamos a ser los mismos cuando Venezuela se restaure. Nuestra fe va a ser mucho más poderosa, nuestra fe va a ser superior, nuestra fe va a ser mucho más amplia, porque nuestros ojos espirituales van a ver mucho más allá de lo que hoy vemos, porque eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia en este tiempo difícil. Está preparando nuestros ojos espirituales para ver mucho más allá, porque de Venezuela, y vienen esos días y se va a cumplir, de Venezuela se exportarán misioneros, evangelistas, profetas a otras naciones para dar libertad a otras naciones. En el pasado, Venezuela dio libertad militar, libertad social y política, pero ahora en el futuro Dios ha deparado esta nación para salir a dar libertad espiritual a otras naciones, porque es una obra tan grande la que Dios va a llevar a cabo en Venezuela que todas las naciones se van a asombrar y definitivamente van a decir: Dios tuvo que hacer algo en Venezuela. De verdad fue la mano de Dios la que obró en Venezuela, porque ya todo eso estaba acabado. Dios está preparando a Venezuela para un papel fundamental en el fin de los tiempos, porque después que Venezuela atraviese este proceso difícil, esta misma situación, estas crisis económicas, estas crisis políticas, estas crisis sociales van a alcanzar a las demás naciones. Porque en la medida que pasa el tiempo, repito, el tiempo va madurando. Estamos observando que a nivel global hay una maduración de los tiempos, porque el fin se acerca. No podemos esperar que lleguen los días del Apocalipsis si todo sigue en completa paz y armonía y nada ocurre. Dios tiene que ir cocinando, calentando la olla del final de los tiempos, y después que Venezuela sea restaurada, esta crisis va a venir a las naciones, y ahora será Venezuela la que tendrá un lugar privilegiado donde exportaremos ministerios como arroz, porque Dios ha determinado que atravesemos primero estas dificultades para ser formados, para ser desarrollados en el Espíritu, para que entendamos cómo actúa Él, para que lo conozcamos más a Él, y cuando las otras naciones que nunca han atravesado este tipo de proceso, que hoy están muy cómodas oprimiendo a los venezolanos, van a necesitar la ayuda espiritual de los venezolanos que ya han atravesado y aprendido de este proceso. No bajemos la guardia, así es. Lo mismo dijo Habacuc, mi hermana. Sí, no suelte la cuerda. Capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Porque esta respuesta de Dios generó una queja en él. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión en tablas, para que corra el que leyere en ella, porque aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia su fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Eso nos dice el Señor en esta mañana. Aunque tardare, que ya no va a tardar,
espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Y créanme que no va a tardar. Los ejércitos están listos. Los ejércitos internacionales están listos. Amén. Ya la Unión Europea hizo el reconocimiento que tenía que hacer y con eso se suma a la coalición internacional que Dios está levantando para llevar a cabo su propósito y el fin de su juicio al sistema. Gloria a Dios. Dios está haciendo eso. Sí, Señor. No es el hombre, no son los políticos, no es el diablo, es Dios quien está haciendo eso. Porque los días del fin de este juicio han llegado. Pero es necesario que nos preparemos. Es necesario que lo entendamos. Porque si nos abrazamos solamente con las promesas de gloria, de bendición y de ensanchamiento, sin entender que antes vamos a atravesar el final de este proceso, nos podemos desviar, nos podemos desanimar y podemos caer en error. Cuando Dios levantó al profeta Jeremías para anunciar este mismo juicio que anuncia Habacuc al reino de Judá, ¿qué le pasó a Jeremías? Fue maltratado, fue burlado, fue vituperado, porque habían otros profetas que anunciaban paz, paz y paz. Y Dios los reprochaba diciendo: han engañado a mi pueblo poniendo palabras en mi boca que yo no he hablado, y han hecho que mi pueblo confíe en palabras de mentira. Han hecho que mi pueblo confíe en mentira, porque aun cuando el juicio a Judá era temporal también, iba a venir una situación difícil para la cual ellos no estuvieron preparados. Y entre eso se cuenta el rey Sedequías, que él quiso burlar la palabra de Jehová, aliándose con el rey de Egipto. Sedequías, antes de ser depuesto por Babilonia, él buscó alianza con el rey de Egipto para rebelarse contra los caldeos y hacerles la guerra y mantener el reinado y el poder que él tenía en Judá. Sin embargo, como podemos ver en la Biblia y en la historia, los caldeos barrieron con todo aquel reino, porque fue la mano de Jehová la que los levantó. Y fue la mano de Jehová, consecuentemente, la que depuso aquel reino y aquel tipo de vida que había en Judá. Ahora bien, una vez que Habacuc entiende todas estas cosas y entiende que la solución no era como él quería, sino como Dios lo había determinado, él comprende. Su corazón toma consuelo, su corazón tomó descanso. Y miren estas palabras. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer, ¿por qué? Porque muchos están confiando en mentira y a muchos los va a tomar y los está tomando desprevenidos toda esta situación. Cuando esta es una situación que está siendo anunciada desde los años 90. La situación que vive Venezuela ha sido anunciada por profetas del Señor desde los años 90. Yo tuve un sueño y yo no confío en sueños, les adelanto. Yo no confío en sueños. De hecho, cuando me cuentan sueños, yo los oigo pero no los tomo, o los escucho pero no los tomo como enseñanza, como doctrina. ¿Bien? Este lo cuento porque lo tuve yo mismo. Y no es para que ustedes lo tomen como enseñanza o como doctrina. Pero dice el libro de Job que Dios habla a través de sueños y revelaciones. Entonces, claro, los sueños hay que discernirlos muy bien, porque pueden ser mensajes del Señor para la vida de uno, para un trato directo con uno. No que a través de un sueño yo entonces voy a resolver
un problema de mi hermano. ¿Bien? O sea, son asuntos delicados el tema de los sueños. He visto personas tomar decisiones en base a sueños y fracasar duramente. Entonces, este sueño lo cuento porque fue una experiencia mía, la tuve yo mismo, y lo cuento como no para enseñar algo, sino porque considero que fue algo que Dios trató conmigo. Yo no estaba convertido todavía, año 2005, yo soy militar retirado, y estando yo en la base naval de Puerto Cabello, un blanco seguro para al momento de efectuarse o llevarse a cabo una invasión militar. Esa base naval es un blanco seguro. Yo tuve un sueño una noche. Yo no era convertido, aunque conocía del Señor, no era convertido. Yo no oré antes de acostarme, nada de aquello. Soñé para amanecer un martes que había una situación de conmoción nacional, porque una invasión de países extranjeros había venido a Venezuela. Año 2005 vivíamos todavía en estado de bonanza, todo era normal. Yo estaba recién graduado de la entonces Escuela Naval, y yo en mi mente solamente tenía los sueños de superación y qué iba a hacer con mi vida. Tenía yo aproximadamente 23 años. Y tuve yo aquel sueño esa madrugada donde estaba yo en una cabecera de playa solo, vestido de uniforme, camuflado, con armamento pesado, yo solo. Y en aquella playa abandonada, estaba yo del lado del monte, yo estaba dentro de un monte, hacia el frente tenía el mar, y llegó un helicóptero extranjero donde desembarcó allí, descendieron por rapel dos efectivos, dos militares extranjeros. Entendí yo que era una invasión porque efectivamente yo estaba preparado para el combate desde el monte, y cuando yo veo aquel helicóptero viene un misil de tierra y lo destruye. Sin embargo, los militares que traía ese helicóptero llegaron a tierra sanos y salvos, y allí hubo un enfrentamiento y yo fui impactado 2 veces en el pecho y caí muriendo. Mientras moría me desperté sobreexaltado. 3 de la mañana, 3:00 de la mañana. Yo tenía un radio reloj despertador a mi lado, digital, y cuando volteo así, 3:00 de la madrugada. Eso fue año 2005, la noche de un lunes para un martes. Esa misma semana, la noche de miércoles para jueves, me acuesto de la misma manera, sin orar, sin leer Biblia, sin nada. Yo no estaba convertido. Sueño nuevamente que había un estado de guerra y conmoción en Venezuela, y que de Estados Unidos venía un misil de gran capacidad de destrucción masiva, y que aquí había gran conmoción en Venezuela porque nadie sabía dónde iba a caer. Solamente se sabía que iba a salir para acá, y en el sueño vi cómo la base del proyectil salía. En el sueño yo vi cuando el proyectil despegó y venía para acá. Y había gran conmoción en Venezuela porque nadie sabía dónde iba a caer, y yo mismo estaba en el desespero, y me desperté sobreexaltado nuevamente. Volteo, 3:00 de la madrugada, la misma semana. Y ese sueño, esos 2 sueños me impactaron tanto que yo recuerdo, yo estaba trabajando a bordo de una fragata misilística. Bien, yo era el jefe de armas antisubmarinas en aquel momento, y recuerdo que en el comedor, yo tan impactado, conté los sueños a mis superiores.
Y ellos no pronunciaron una palabra, se quedaron pensativos. Y nunca yo olvidé esos sueños. De verdad, nunca los olvidé. Al año siguiente yo me convierto al Señor, año 2006, a base de otros tratos. Pero en el año 2008 hubo una convención de las Asambleas de Dios en Barquisimeto, donde allí estaba ministrando el pastor Jaime Botello. Yo creo que esto usted lo puede conseguir en las redes. En aquella administración el Señor lo tomó y por palabra profética el Señor habló y dijo que Él iba a desarraigar de Venezuela a los ídolos, que la montaña de Sorte y toda su idolatría iba a ser desarraigada de Venezuela, porque Él mismo era el que iba a pelear por Venezuela. El Señor en aquellos días anunciaba que el fin de este sistema iba a ser a través de una invasión militar extranjera, que durante 3 meses iban a combatir aquí 4 ejércitos. Palabras del profeta Jaime Botello, año 2008, convención de las Asambleas de Dios en Barquisimeto. Y esas palabras trajeron a mi mente aquellos sueños, y Dios ha llevado mi crecimiento cristiano, mi crecimiento espiritual, siempre con esa realidad presente, con esa realidad presente. Y no es sino hasta ahora, en estos tiempos, cuando yo he visto que realmente todo se ha configurado y ordenado para que el cumplimiento de esos eventos se lleve a cabo. Yo siempre he sido un poco escéptico cuando me hablaban de que esto, hasta este año llega esto, año 2000, elecciones del 2013, ya que acabó todo, las elecciones del 2015, esto llega hasta aquí, ya, porque yo he entendido, el Señor me había hecho entender desde mi conversión para acá que el fin del sistema no iba a ser por elecciones. Y claro, son realidades que yo hablo hoy porque todas las piezas están en su lugar para el cumplimiento, y efectivamente yo puedo decir hoy, era palabra de Dios. Porque la prueba que la Biblia nos da a nosotros para entender si algo viene o no viene de Dios, algo profético, es si se cumple o no. Pero cuando vemos que todas las piezas están en su lugar listo para el cumplimiento exacto de lo que Dios ha venido anunciando, uno puede hablar confiadamente y decir, era palabra del Señor. Y es así como Dios está actuando, y el mismo juicio de Judá es el juicio que Dios está trayendo a Venezuela para limpiarla, ¿Qué le dijo el Señor a Judá en aquellos días? Mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy no es para destrucción, es para reestructuración, para recibir el bien y la bendición que Dios ha prometido a Venezuela, a la iglesia, a sus hijos, al país en general. Dios va a llevar a cabo el bien y la bendición y el crecimiento que Él ha prometido para Venezuela. Pero tenemos que tener conciencia de que el juicio va a terminar como Él determinó, como Él decidió llevarlo a cabo. Entonces, mis hermanos, es importante que nos preparemos en fe, que nos preparemos en su palabra, que creamos en las promesas que Él nos ha dado, porque en el juicio Dios hace separación entre justos e injustos. No temamos nada de lo que nuestros ojos vean, o de lo que las noticias vean, o lo que los vecinos y quienes no tienen esperanza nos digan. Más bien seamos nosotros portadores de esperanza y aprovechemos el tiempo para llevar la buena nueva de salvación a todos aquellos que aún no la tienen, porque Dios ha descendido
a Venezuela para liberarla. Él va a continuar el proceso de limpieza. Solamente es necesario que nosotros entendamos que todo está al control de Él. Oremos mucho por nuestros militares, porque muchos son cristianos. Muchos están allí indecisos, muchos están allí con incertidumbre, con temor, porque en su mayoría, les digo, ellos son inocentes. En su mayoría son inocentes que están siendo empujados por un todo, por un sistema, a batallar y a sacrificarse. Entonces hay que orar mucho por ellos. Ayer conversaba con uno que conozco cristiano, le pedía la oración, entendiendo que yo estuve alguna vez en esa fila, porque no era fácil lo que se está viviendo. No es fácil lo que se está viviendo. Entonces es importante que los tengamos en nuestras oraciones, porque Amén. Dios nos guarda, pero si oramos unos por otros, su cobertura y su protección va a responder. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Gloria al Señor. Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, verso 21 en adelante. Ezequiel fue un profeta contemporáneo con Jeremías, un poquito más joven, aproximadamente igual que Daniel. Ezequiel fue llevado cautivo de Judá a Babilonia en la segunda tanda de cautiverio, porque entendamos que Babilonia no destruyó al reino de Judá en una sola jornada, sino que en el año 605 invadió Judá y se llevó lo mejor que había en ella, entre los que estaban Daniel y sus 3 amigos. Luego vino otra campaña, una segunda campaña 8 años después, y en esa segunda campaña se trajeron 10.000 judíos, entre los que iba Ezequiel. Y después hubo una tercera y última campaña militar, que fue cuando destruyeron el templo, cuando destruyeron Judá y acabaron con el rey Sedequías, y es cuando Jeremías ya queda libre y se va a Egipto a terminar sus días. Ezequiel, durante su estadía en Babilonia, cuando todavía estaba en pie el reino de Judá, Dios comenzó a usarlo proféticamente y le dio visiones para que él hablase a los judíos de entonces que estaban junto con él allí en Babilonia, y pudieran de una u otra manera entender lo que Dios estaba haciendo en Judá y lo que él iba a llevar a cabo. Entonces dice el capítulo 12 de Ezequiel, el capítulo 12 de Ezequiel, a partir del verso 21, dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Ya el cumplimiento de la visión ha llegado, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor:
no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. No queda ya mucho tiempo para el cumplimiento de todas estas cosas. Dios ha venido hablando desde los años 80, pero si nos ponemos a hacer una retroalimentación de todas las profecías, aquí no vamos a terminar sino hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero Dios viene hablando desde hace 20, 25, 30 años, cuando Dios levantó al profeta Amós a profetizar juicio contra el reino del norte, Israel. Todavía faltaban 30 años para que vinieran los asirios y se llevaran en cautiverio al reino del norte, a Israel. Sin embargo, Dios anticipa por palabra profética todo lo que Él ha de hacer. Todo lo que Dios ha de hacer, Él lo anticipa para que el pueblo desvíe su rumbo y se humille delante de Él. Fue lo que ocurrió con los de Nínive y Jonás. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, pero el pueblo, desde el rey hasta el último animal, se humillaron delante del Señor y Nínive fue salvada. Por 100 años, porque 100 años después fue destruida nuevamente. Entonces allí vemos la importancia de que nuestra generación entienda que debe humillarse delante del Señor. Nuestra generación debe entender y aprender a discernir los tiempos. Debemos entender los tiempos para humillarnos delante de Él, porque Él está actuando, Él está obrando de forma activa y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y llamar a otros al arrepentimiento, porque efectivamente el juicio no va a fallar. El Señor está obrando, el Señor está actuando y está demandando de nosotros. El Señor está demandando que crezcamos en la fe y el conocimiento de su palabra, para que nos fortalezcamos en la confianza y aprendamos a vivir de lo que Él ha dicho. Venezuela está para vivir de lo que Dios ha dicho. Y estamos viendo que Él ya lo ha dicho desde hace mucho tiempo, pero oportunamente Él permite que sepamos lo que Él va a hacer para poder humillarnos y para entrar en una relación de comunión, de santidad y obediencia a Él. Y una vez que pase toda la tormenta, mantenernos allí firmes por el poder del Espíritu Santo, por el poder y la fortaleza que del cielo recibimos. Es una fortaleza y un poder que no tiene más nadie sino la iglesia. La iglesia en Venezuela, el remanente que hoy se encuentra batallando, peleando, orando por esta nación, va a recibir, si no ha recibido ya, una autoridad espiritual para llamar a los perdidos al arrepentimiento, para funcionar como atalayas, para funcionar como heraldos del Señor, transmitiendo su mensaje para salvación de muchos. ¿Cuánta sangre Dios ha puesto sobre nosotros? ¿O la sangre de cuántos Dios ha puesto sobre nosotros? Entonces es necesario que hablemos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras haya tiempo. Buscad al Señor mientras aún la puerta de salvación está abierta, porque todavía tenemos oportunidad. ¿Hará algo Jehová sin que antes lo anuncie a sus profetas? Dice la palabra del Señor. ¿Hará algo Jehová sin que antes Él lo anuncie? Sin embargo, a lo largo de las décadas, los profetas que anunciaron estas cosas, muchos fueron tratados como profetas del desastre, muchos fueron tratados como amarillistas, como exagerados, como religiosos, pero vemos que las cosas en el transcurrir del tiempo se van configurando como Dios realmente ha hablado a Venezuela. Vienen días de gloria, vienen días de bendición, vienen días de fortuna, vienen días de engrandecimiento y empoderamiento del Evangelio en Venezuela, pero también es necesario que atravesemos el final de este proceso.
Bien, entonces, así como muchos han tenido por tardanza las cosas que el Señor ha hablado, hoy el Señor nos dice que está cerca. No tardará la visión. Todo está cerca. Es necesario que nos empoderemos y nos vistamos de santidad y de justicia para poder ser dignos de alcanzar la victoria que va a haber para los hijos del Señor que permanezcan. Para los hijos del Señor que se vistan de santidad. Jeremías 29, versos del 11 al 14. Libro de Jeremías, capítulo 29, versos del 11 al 14. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A través de que Dios hace que nosotros lo busquemos y lo hallemos, porque lo buscaremos de todo nuestro corazón, a través de las aflicciones, a través de las necesidades y a través de las dificultades, nosotros podemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y dice Él: y seré hallado por vosotros, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Muchos han salido por temor, muchos han salido de Venezuela por incertidumbre, porque he escuchado a muchos diciendo: no, yo voy a emigrar porque está bien, vienen días de gloria, pero a lo mejor eso es para la otra generación, a lo mejor eso es para los hijos de mis hijos, porque yo no veo que esto tiene final, yo no veo que esto vaya a cambiar. ¿Y qué tenemos a la vuelta de la esquina? El año 2018 cerró en una aparente desesperanza, en una condición que parecía que esto iba a durar una década, por lo menos todavía más. Pero el año 2019 Dios nos ha sorprendido. El año 2019 ha sido de sorpresa del Señor para nosotros, para indicarnos que nuestras oraciones no han sido en vano, para indicarnos que sus oídos han estado atentos a nuestras oraciones y que viene la liberación, viene la libertad del Señor para su pueblo, para esta tierra, para los pobres, para los oprimidos, para todos aquellos que se han humillado y han llorado y clamado por esta tierra, y aún para los que se fueron en incredulidad, no creyendo que Dios tenía en sus manos a Venezuela, no creyendo que Dios iba a hacer algo con Venezuela. Muchos de aquellos que se fueron volverán. Muchos, la gran mayoría, están anhelando, pendientes, qué va a pasar, qué está pasando aquí, para tomar el primer avión después que todas las cosas cambien y venir nuevamente a su tierra, porque para ellos también hay promesa. Aun cuando los veamos como incrédulos, como débiles, como de la manera que los queramos ver, Dios los va a traer, porque para ellos también hay misericordia. Esta es la tierra que Dios le ha dado a sus hijos, y no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, tengamos la confianza de que Dios va a restaurar esta tierra. Venezuela se levantará. Venezuela se va a levantar de esta condición de oprobio, de esta condición de humillación, de esta condición de miseria y de vergüenza. Venezuela se va a levantar, pero no porque nos lo digan emocionalistamente o porque alimentamos nuestra emoción para darnos confianza, como lo haría la psicología, sino porque nos lo señala y nos lo asegura la palabra de Dios, la palabra que permanece más que el cielo y la tierra. Esa palabra
inconmovible de Dios es la que nos promete y la que nos da la fuerza y la esperanza de que Venezuela se va a levantar. Entonces, si es la palabra de Dios, si es la boca de Dios la que nos da ese consuelo y esa esperanza y esa promesa, no debemos entristecernos, no debemos afligirnos, debemos confiar en que Dios nos va a llevar de la mano a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es la nueva Venezuela, que va a ser diferente en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo cultural, en todas las áreas. Venezuela va a ser diferente. Una Venezuela que va a brillar con la gloria de Dios. Una Venezuela que va a brillar con el esplendor del cielo para llevar la luz del Evangelio a otras naciones. ¿Y por qué Dios ha tenido esta misericordia y este trato con Venezuela cuando no lo ha tenido con otras naciones? Porque en Venezuela hay mucho pueblo de Dios. Porque en Venezuela hay muchos hijos de Dios. Y si Él iba a tener misericordia de Sodoma y de Gomorra por 5 que hubiesen, por 1 que hubiese, no va a tener misericordia de Venezuela por todo el pueblo de Dios, por todo el remanente que hemos estado aquí clamando, orando, ayunando por algo diferente, aún por encima de nuestras esperanzas, donde hemos creído que bueno, nos tocó, se nos fue la vida en esta situación, no pudimos disfrutar nuestra existencia, tuvimos que conformarnos con lo poco. Dios está haciendo y va a continuarlo hasta su completo cumplimiento, porque Él no falla. Él no está sometido ni al tiempo, ni al espacio, ni al gobierno, ni a decisiones de hombres. Dios es soberano. Y ese fue el mensaje que Daniel le dio a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor pensaba que él tenía el poder del imperio y que el reino lo había desarrollado él. Que el poder de su fuerza era lo que le había dado a Babilonia aquella gran gloria. Sin embargo, Dios humilló a Nabucodonosor hasta lo sumo para que él entendiese que el reino y el dominio de los reinos es de Jehová. Isaías 43. ¿Qué nos promete el Señor? Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Es decir, una coalición de naciones. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Esa promesa usted puede tomarla y aferrarse a ella el día de hoy, porque es palabra del Señor para todo aquel que se atreva a creer en Él hoy. Esta promesa de restauración y que sus hijos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste es para nosotros hoy. Esta promesa de que Dios dará hombres y naciones por nosotros, a pelear por nosotros para nuestro rescate por órdenes de Él,
es para nosotros hoy. Dios nos va a levantar. La mano del Señor está a nuestro favor. No temamos nada. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ya los brujos, los santeros, los paleros, los hechiceros que han venido de otras naciones a oprimir o a pretender oprimir a Venezuela bajo sus hechizos y bajo sus falsos dioses han sido enloquecidos. Dios ha enloquecido a los santeros. Dios ha enloquecido a los paleros. Dios ha enloquecido a todos los hechiceros. De hecho, escuché una información en estos días, la semana pasada, de que todas las compañías de brujos que había en Miraflores los echaron porque no estaban haciendo efecto los trabajos. Entonces, ¿quién es el Dios que ha creado los espíritus? Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra, de toda carne viviente y aún de los seres espirituales. El creador de todos los espíritus es el Dios de la Biblia en quien nosotros confiamos. El Dios que nos ha dado tales promesas es ese Dios creador todopoderoso. Y si Él dice, callen, enmudezcan y enloquezcan, los espíritus caídos y todos sus siervos, brujos y hechiceros, callan, enmudecen y enloquecen. Porque el Señor se ha levantado para rescatar a Venezuela para su gloria y honra del nombre del Señor. Damos gracias entonces al Señor por su palabra. Gracias al Señor por permitirnos compartir este mensaje. Y sea el temor del Señor en la vida de cada uno de nosotros y fortalezcámonos en Él y en el poder de su fuerza, porque es nuestra única garantía en estos días venideros. La garantía de salvación y rescate del hombre es Dios, es el Señor. Él es nuestra fortaleza y nos dará la victoria. Él nos guardará. Los mayores días de gloria de Dios para esta tierra no van a ser los días postreros donde tendremos tal vez riquezas, propiedades, donde le veremos el queso a la tostada, al negocio. Eso no van a ser los mayores días de gloria de Dios sobre nuestras vidas. Los mayores días de gloria de Dios sobre nuestras vidas van a ser estos días oscuros que se aproximan, donde tendremos provisión sobrenatural, donde tendremos salud sobrenatural, donde seremos guardados de todo mal sobrenaturalmente. Esas serán las mayores glorias de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Dios les bendiga grandemente, mis amados. Los amo mucho y que sea el Señor llenando nuestras almas, nuestras vidas y fortaleciéndonos.